Bienvenidos a una enseñanza más de los misterios de la Biblia. Hoy presentamos una enseñanza que se llama Librados del poder de la muerte. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. El temor es un espíritu del reino de las tinieblas, que Satanás, el príncipe de este mundo, envía a la humanidad para mantenerlos como esclavos. También es una puerta por la que pueden entrar otros espíritus malignos a atormentar a la gente. Uno de los mayores miedos del hombre es a la muerte, porque no sabe cuándo va a venir a su vida y de qué manera. También desconocemos lo que hay más allá y le tenemos miedo a lo desconocido. Este temor que de pronto nos puede surgir a todos nos limita a desarrollarnos correctamente en todas las áreas de nuestra vida. Jesucristo sabía esto y por eso Él se hizo hombre de carne y sangre, para que a través de su sacrificio en la cruz anulara ese poder que tenía la muerte sobre la humanidad y librar a aquellos que por temor a la muerte eran sus esclavos. Sin embargo, a pesar de eso, muchos no hemos podido asimilar esa libertad que Dios nos ha dado, y ese temor sigue latente, amenazándonos con morir. La Biblia dice que a libertad hemos sido llamados, pero el enemigo de nuestras almas quiere que permanezcamos en esclavitud para que no podamos disfrutar en plenitud del universo de bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Porque nadie siendo esclavo podrá tener más de lo que su amo le permita tener. Y el enemigo es el peor amo que el hombre pueda tener. Entonces, ¿por qué la humanidad le teme a la muerte? Desde el punto de vista humano es natural que así sea, y a esto se le llama instinto de conservación. La ciencia dice que todo ser vivo, incluyendo el hombre, quiere preservar la vida en todo momento y por sobre todas las cosas. Tal vez es por eso que la naturaleza sobrevive y buscará la forma de evitar el paso a la muerte. Otra razón es porque estamos aferrados a la vida física que tenemos y nos da temor el más allá. Nos da miedo entrar a una dimensión desconocida porque no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar estando ahí. La razón que creo más lógica es porque nuestra manera de vivir aquí en la tierra no fue la más adecuada, y al llegar el tiempo de nuestra muerte física tenemos miedo que al dejar este mundo nos enfrentemos al juicio de nuestras acciones. No sabemos cómo, pero algo dentro de nosotros llamado conciencia nos acusa y nos advierte que algo va a suceder estando en ese lugar en donde no tenemos ningún tipo de influencia y estamos a merced de nuestras obras. Muchas personas tienen la idea de que todo termina con la muerte, pero no es así, porque de alguna manera la información de nuestra manera de vivir aquí en la tierra queda grabada en nuestra alma, y lo que hicimos, haya sido bueno o malo, nos acompañarán aún después de muertos. Así dice la Biblia que los muertos que mueren en el Señor descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esta es una de las razones más poderosas por la que el hombre teme a la muerte. Y desde el punto de vista espiritual, se da esta situación por considerar que no se está preparado para pasar a una nueva dimensión y mucho menos para enfrentar un juicio
en donde se puede resultar culpable de algo. El enemigo todo el tiempo está lanzando dardos para cautivar por medio del temor a la muerte a quien se lo permita. Necesita encontrar una puerta abierta para lograr su cometido. Él sabe que de alguna manera somos vulnerables y lo primero que intenta hacer es llenar nuestra mente con miedo y con temor. Veamos cómo es atemorizada la gente. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Esta es la forma de cómo el enemigo actúa. Nos pone en situaciones peligrosas con un objetivo central: esclavizarnos a través del temor y, de ser posible, destruirnos. En la cita anterior cuenta la historia que el diablo quería obligar a ciertos jóvenes hebreos a adorar a las imágenes de otros dioses, pero ellos no se postraron ante la amenaza del enemigo porque estaban seguros en quién estaban confiando. La Biblia nos cuenta que los funcionarios del reino de Persia presionaron al rey Darío para que promulgara un edicto en donde al término de 30 días ningún hombre podía hacer alguna petición a hombre o Dios alguno. De ser así, ese hombre sería echado al foso de los leones. Incluso se firmó para que nadie pudiera modificarlo. El decreto tenía dos propósitos: que los que no eran originarios del reino de Persia, a través del temor a la muerte, obedecieran las leyes de ese lugar, aunque eso fuera en contra de sus principios fundamentales. 2. Confirmar la cautividad de los que ya estaban cautivos. No fue casualidad que cambiaran la ley de esta manera. Desde el principio tenían en mente a Daniel y sus amigos que eran del pueblo de Israel, pero que se encontraban retenidos en el reino de Persia. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en sus aposentos superiores. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y, como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Daniel vio que fue firmado el decreto, pero no se dejó atemorizar, porque estaba convencido que el único Dios verdadero lo libraría de la muerte. Y si no lo hacía, él sabía que solamente vendría un cambio hacia una mejor dimensión en la que estaban viviendo, siempre y cuando siguieran siendo obedientes y fiel a su Señor. También Jesús pasó por esta situación. El enemigo quería sembrar el temor a la muerte en él, cuando un día los fariseos le dijeron: sal de aquí y vete a otro lugar y escóndete, porque Herodes te quiere matar. Miren nada más a quienes mandó. ¿Quiénes son los mensajeros? Son los mismos que llevaron a Jesús a la cruz. Lo que estaban tratando de hacer es llenar su corazón de miedo, pero él no cayó en el engaño y les dijo: id y decirle a ese zorro: yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Jesús, al igual que Daniel, no se dejó atemorizar. Le mandó a decir a Herodes que no le tenía miedo ni a él ni a la muerte, porque para eso había venido. Pero mientras llegaba su hora, era necesario hacer lo que su padre le había pedido. En otra ocasión sucedió todo lo contrario. Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí sucedió algo insólito. El enemigo entendió que Dios tenía un plan con la muerte de Jesús. Por eso él no le tenía miedo. Sabía que resucitaría y salvaría al mundo. Así que le mandó otro mensaje con Pedro cuando Jesús les contó sobre este plan. Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás,
Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí vemos cómo el apóstol, siendo usado por Satanás, quiso reprender a Jesús por lo que dijo que iba a hacer. Pero Jesús, teniendo muy presente el plan divino, le hace un llamado a que volviera en sí y que no lo estorbara, porque nuestro Señor sabía exactamente lo que tenía que hacer desde antes de la fundación del mundo. Desde la preexistencia, Él sabía que le era necesario pasar por esto. Si se dan cuenta, no reprendió a Pedro, sino que reprendió a Satanás, porque él sabía de parte de quién le eran enviados esos dardos venenosos que le estaban siendo lanzados a su mente. Las dos formas que el enemigo usa para atacar nuestra mente son: nos infunde temor a morir físicamente, aún sabiendo que Cristo ya venció a la muerte, y nos impide morir a los deseos de la carne, estorbándonos para que no cumplamos el plan y el propósito de Dios. Recordemos que le dijeron a Jesús: huye, porque Herodes te va a matar. En este pasaje vemos claramente cómo el enemigo usa a estas personas para infundirle miedo y con esto evitar el propósito que Cristo tenía en la tierra. No solo usa a gente extraña o malintencionada. Él puede usar personas de nuestra confianza, personas que amamos, como es el caso de Pedro, que fue usado para decirle a Jesús que no le era necesario morir. Muy pocas personas conocen el poder del miedo y la manera que el enemigo usa para esparcirlo. Pues el diablo amenaza con matar el cuerpo porque quiere llevarse al infierno a todos los que él pueda. En cambio, Jesús te invita a morir voluntariamente para evitar que tengas que ir al infierno, salvando tu espíritu, alma y cuerpo. Te preguntarás, ¿cómo que debemos morir? Sí, Jesús dijo: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que teme a la muerte no da su vida, sino que busca preservarla en el mismo estatus de siempre y no es capaz de morir a su vieja manera de vivir para ser mejor persona cada día. Jesús nos alienta a dejar de lado las amenazas del enemigo y confiar en Dios. Nos dice que no debemos de tener miedo de la muerte física, mucho menos a morir a nosotros mismos. Pero si dice la Biblia que debemos morir, ¿a qué debemos morir? Debemos morir al pecado y a las pasiones que son cosas propiamente de nuestra alma y de nuestra carne. Debemos morir a las cosas de este mundo para que no seamos arraigados a él. Para que cuando llegue el momento en que seamos arrebatados, no haya nada que nos detenga y que previo a eso hayamos podido dar el fruto que Dios desea ver en nosotros. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El dardo del enemigo lo que busca es que nos rebelemos en contra de Dios a causa de las situaciones que vienen a nuestra vida y nos aferremos a las cosas que podemos tener, tocar o sentir, pensando que todo lo hemos alcanzado por nuestros propios medios. De esta manera logrará aislarnos y dejarnos solos sin Dios. Si por alguna razón estamos en una situación tan extrema que nos lleve a la muerte física, debemos de estar tranquilos y confiados en que solamente dormiremos por un tiempo y luego resucitaremos como lo hizo Cristo. Pero si morimos a nosotros mismos, a nuestra vana manera de vivir y a nuestro ego, viviremos en una libertad como nunca antes la tuvimos, porque seremos trasladados a una dimensión espiritual a la que Dios nos ha estado llamando, con el propósito de caminar en bendición. El grave problema de todo esto es que estamos a las puertas de los últimos tiempos, y si no hemos aprendido a morir,
no seremos participantes del evento más grande de este tiempo, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Si en realidad estamos convencidos de que Él viene por nosotros muy pronto, debemos morir a todo aquello que está impidiendo rendirle nuestra vida y voluntad a Cristo. No basta con menguar, debemos morir completamente y empezar a vivir a la manera que Dios quiere. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. El que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Así también nosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo entendió que tenía que morir a las cosas del mundo. Por eso dice: con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mientras Cristo viva en nosotros y nosotros en Cristo, la muerte no tendrá ningún poder sobre nosotros. Al contrario, saldremos victoriosos sobre la muerte. Entonces diremos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no debemos tener miedo de lo que acontezca a nuestro alrededor. Si ponemos nuestros ojos en Jesús y vivimos para Él, nada podrá destruirnos, porque Él es más poderoso que cualquier cosa y situación. Te invito a que entregues tu vida a Dios y dejes que te restaure mente, alma y cuerpo. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza. No olvides suscribirte en nuestro canal. También te recomiendo que veas nuestros videos anteriores. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Dale pin a la campanita.